La literatura Pali del siglo V a.C. nos ofrece una conversación entre Mahajanak y la diosa del mar Manimekala, según testimonia la Mahajanak Jatak, cuando el primero nadaba hasta la orilla para salvar su vida tras un naufragio. ¿Para qué te esfuerzas tanto en este gran océano? ¿Crees que alguien te salvará? Oh diosa, creo firmemente que en la vida uno debe esforzarse lo máximo posible, y por eso, aunque no veo la costa, sigo con mis esfuerzos por alcanzarla. Esta conversación entre el náufrago Mahajanak y la diosa del mar es una indicación del valor del antiguo marinero indio, firme en sus esfuerzos por llegar a la lejana otra orilla. En efecto, había empezado la época de los exploradores mercantiles. Pronto se establecieron rutas marítimas entre la India y China. La parada era Funan, el primer estado indianizado del sudeste asiático. Calificado como el período pre-Angkor, va desde los principios del siglo I hasta finales del siglo VIII. Los gemeres de Camboya participan en la historia de Funan. La historia del nacimiento de Camboya es la de un brahmin de la India que se enamoró de la hija de un rey naga. Se casaron, y el rey bebió el agua que cubrió la tierra, construyó una capital y les dio el país como regalo de boda. Los templos pre-Angkor no se conservan intactos, pero la escultura de aquel periodo nos muestra la madurez artística de los gemeres. La tríada de Prasad Phnom Da, Rama, Vishnu, Balaram. Una primitiva estatua vishnuita de Vajimukh. Un Vishnu con 4 manos. Harihara, una síntesis de Vishnu Shiva. Devi. El torso de Durga Mahisasuramardini. Un Durga de pie. 2 imágenes de Avalokitesvara. En el período pre-Angkor, la lealtad a un estado soberano, a un rey universal, no eran una realidad. Los nobles y los reyes veneraban a sus propios dioses, y las fidelidades cambiaban. En 1802 eso se transformó para siempre. Nació un estado, Yayavarman II, que apareció alrededor de 790 de una región bajo el dominio de Java, unió principados distintos y fue consagrado como el monarca universal de Phnom Kulen, un monte al nordeste del sitio futuro de Angkor, muy dentro de las alturas sagradas de Kulen, en un lugar referido como Mahinder Parbat. Mahinder Parbat era la gran montaña de Indra. En la teología india, Indra fue el rey de los dioses en el cielo, igual que Yayavarman II, rey de todos los reyes de la tierra. La ceremonia tuvo lugar bajo la dirección de los brahmines camboyanos de la secta Shaivita. De ahí en adelante, el rey y su reino estarían bajo la protección de Shiva, viviendo en la montaña. En Kulen aún podemos ver a Shiva omnipresente, representado por su símbolo más poderoso, Shivling. En un gran concepto, las aguas de este riachuelo corren sobre numerosos Shivlings. Una figura de Vishnu cae por una catarata, desemboca en el río Sem-Rep para ayudar a llenar el lago Tonle Sap, una progresión de agua sagrada al río Mekong y finalmente a los océanos, simbólicamente bendiciendo la tierra. La tradición de invocar bendiciones de Shiva sigue aún hoy en Kulen, y el agua todavía hace su largo viaje a los océanos en Sahastra Shivling. Mientras que las bases religiosas de la monarquía Angkor son atribuidas al Yayavarman II, fue bajo su segundo sucesor, Indra Varman, cuando las grandes bases religiosas típicas del estado centralizado de Angkor empezaron a aparecer. La capital Gemer era ahora Rolus, a 15 kilómetros al sudeste de Angkor. Conocida como Harihara, una síntesis de Shiva y Vishnu. Los templos de Rolus, que datan de fines del siglo XIX, son los sitios existentes más tempranos del periodo Angkor abiertos al público. En 881, una linga fue consagrada en la cima de un monte artificial, una montaña templar. La pirámide de 5 niveles de Bakong, en el centro de la ciudad de Hariharale. Bakong simboliza el monte cósmico Meru, en el cielo de Vishnu. Vaikuntalok. 4 niveles llevan al santuario central y corresponden a los mundos de los seres míticos.
Nagas, Garudas, Rakasas y Yaksas. El nivel quinto y el más alto está reservado a los dioses. Desde todos los ángulos, el santuario central, en el centro de la ciudad de Hariharalet, te llama. El primer templo de Rolus fue Preako, dedicado a Shiva, ahora en obras. También en Rolus está Lolei. Durante 1000 años, las torres de ladrillo de Lolei se desintegraron enormemente y ahora se observan extensas restauraciones en el nuevo enladrillado. Antes de que sigamos el curso de los logros artísticos de los Gemeres, pasemos al este, donde otro reino emergió hace largo tiempo. Funan y Zenla habían dado paso en Camboya al período pre-Angkor y al reino de Angkor. En Vietnam se dio paso al reino de Champa. Champa era un país muy civilizado, que existió en la parte central de Vietnam desde finales del siglo II hasta comienzos del siglo XIX. Fue un estado hinduizado con una cultura sánscrita hasta el año 1471. La famosa inscripción de Bo Can, cerca de Nha Trang, data de los siglos III y IV, y es la evidencia más antigua en toda la región del uso del sánscrito. Desafortunadamente, no hay restos arqueológicos que se puedan adscribir al arte de este periodo, a pesar de pruebas de su existencia en documentos chinos y locales. La primera evidencia que tenemos viene de lo que fue, en realidad y en espíritu, el lugar más sagrado para la gente de Champa, Mi Son. Bhadravarman, el primer rey de Champa, estableció la primera Shivalinga en el sudeste asiático en Mi Son a finales del siglo IV. Todo el complejo, una vez, estuvo compuesto por más de 70 templos, de los cuales perduran 20. Mi Son mantiene una posición singular en la historia arqueológica del sudeste asiático. No hay ningún otro lugar donde tuvieran lugar la construcción y la reconstrucción de templos por más de 700 años, algunos dirían por 1000 años. Se construyeron aquí los templos con materiales perecederos del siglo V hasta principios del siglo VII, y con ladrillos y materiales más perdurables del siglo VII hasta el siglo XIII. Considerado como el monumento más destacado de Mi Son, A1, de una altura de 24 metros, fue destruido desafortunadamente por bombas en el año 1969. La Torre B5, un almacén o cochagraja, con su tejado curvo en forma de barco, es una de las estructuras más notables y pertenece al estilo A1. La Torre C1 es un santuario. Y la D1, que probablemente sirvió como lugar de descanso para los peregrinos. Un pequeño museo en Mi Son nos ofrece otro punto de entrada a la habilidad de los artesanos de Champa. Un Shiva bailando, una mujer bailando y un guerrero. Leones. Una figura sin cabeza nos prepara para el gran robo y pillaje que nos ha privado de la fuerza entera del arte en Vietnam y Camboya. Un tímpano parcialmente destruido, presentando a Shiva desde E1. Brahma. Siguiendo con la tradición de construir y reconstruir, la exploración y la restauración siguen en Mi Son. Se ha acabado la época de la destrucción y el deterioro, y este sitio de patrimonio cultural, una vez referido como la provincia de las Torres Cham, ha vuelto a entrar en órbita. Para tener una idea más clara del aumento de la creatividad que tuvo lugar en Vietnam en este periodo, hay que visitar el Museo Da Nang de Arte Charm, abierto oficialmente en el año 1919. Aparte de Mi Son, la región de Amravati fue también la cuna de Trakyo, la capital antigua de Shimhapura, fundada en el siglo IV. Mientras que Trakyo desapareció hace años, numerosos artefactos desde la ciudad nos cuentan de un pueblo vibrante y artístico. Aunque incompleto y luego estropeado, el pedestal de la bailarina de Trakyo es aún bonito. Un Shiva con 4 manos bailando, un Dvarapal feroz. Y el pedestal de Trakyo
una obra maestra del arte cham del siglo X. Verdaderamente Mise es magnífico, pero los espacios vacíos en la mente de uno cuando mira los templos sin el oro, cerámicas y esculturas, ahora empiezan a llenarse. Leones, gacelas y elefantes en estilo A1 de Mise. Un dintel del E4 Mise. Una columnata incrustada de estilo A1. Bailarinas del E1 Mise. Shiva. El museo tiene numerosas obras de arte del estilo Tapman o Bindin del siglo XI. Bailarinas. Un altar con linga y uroja. Leones, dragones y garudas. El Varapal omnipresente. Un Shiva con 4 manos bailando. Hoale, consideradas como las torres cham más antiguas. Originalmente había 3, pero la torre central ha desaparecido por completo. El templo norte tiene tallas decorativas en pilastras y garudas con alas estiradas en las cornisas en la parte alta de esas pilastras. Estos calans iniciales sobrevivientes, con todas las características del estilo, nos preparan para el resto de Champa. Son a la vez masivos y finos por sus excelentes proporciones e indican una prioridad de la arquitectura sobre la decoración. Lo que fue y lo que queda. La diferencia nunca es más tangible que cuando uno busca Duong Duong, totalmente destruido durante la guerra. Tras el año 877, los escritores empezaron a hacer referencia directa a Champa, llamándola Champapuram. Aunque Champa ha sido tradicionalmente shaivita, dependiendo del shaivismo para proteger la tierra y el linaje, el logro más notable estéticamente y el que conformaba un plan definible era el budista Mahayana. Dong Duong, dedicado a Lakshmindra Lokeshvara, asociando el nombre de Bodhisattva con el nombre personal del rey, fue fundado alrededor del año 875. En el Museo Danang, cuando uno mira al Varapala, el guardián de la ley, se puede llegar a ver la grandeza de Duondong. Originalmente había 8. Y este es el pedestal del santuario principal, adornado con piezas narrativas de la vida de Buda. El nacimiento de Buda. El príncipe Siddhartha intercambiando sus vestidos. Nobles en diálogo. El apoyo de pie del gran Buda, presentando el ataque del demonio Mara sobre Buda. La escultura refleja la iconografía de Ravan, cuando hace temblar el monte Kailash. En Champa, como en la cercana Angkor, Mara tiene a menudo la misma forma que Ravan. Quong Mai, 3 calans orientados al este, considerados como uno de los mejores modelos de la arquitectura Champa, ricos en obra decorativa, pilastras y arcos. Las torres son de proporciones desiguales, disminuyendo en tamaño de sur a norte. Quong Mai indudablemente preparó el camino para el magnífico crecimiento artístico del cual el santuario A1 Mise era claramente el mejor ejemplo. El complejo Qiandan, con sus 3 torres, ha crecido en importancia a través de los años con el descubrimiento de artefactos y esculturas durante las excavaciones en el sitio. Un museo in situ tiene varias de estas piezas. Uma Maheshwar. Brahma. Piezas de rincón. Elementos decorativos. Y la sección de arriba del templo central. Por primera vez, en 1989, los cimientos de piedra fueron despejados y revelados, algo excepcional en estudios Cham. Nam Thap pertenece al periodo de transición entre los estilos A1 Mise y Bindin. Las torres Cham están situadas frecuentemente en posiciones estratégicas, visibles a leguas alrededor, y Banit es un ejemplo excelente de esta estrategia. El mejor ejemplo de estilo Bindin. El grupo ahora está compuesto de 4 edificios. El Kalan es el más alto entre ellos.
un Cochagra con un tejado en forma de barco. En Ban Yit se pueden ver los resultados de la restauración como en las otras torres Cham en Vietnam. Tháp Doi, la torre doble que ahora está en una ciudad, tiene dos calans, ascendentes enladrillados en tres estratos, arcos y garudas en las cornisas. Duon Long se compone de tres calans, probablemente los más grandes entre los templos Cham que quedan. Las pilastras en los arcos nos dan una leve idea de lo espectacular que fueron esas torres. El templo Can Tien, como la mayoría en la región Vijaya, está situado sobre un monte orientado al este. El complejo de Po Nagar fue construido originalmente en el siglo VIII con materiales deteriorables, probablemente madera. Desde entonces, un santuario fue construido con material perdurable, y el templo construido y reconstruido varias veces entre los siglos VIII y IX. Los intelectuales nos cuentan que antes había al menos 10 construcciones en el complejo, de las cuales quedan 5. Las columnas situadas al pie del monte son las construcciones más antiguas del templo, que originalmente apoyaban a una mandap en forma de barco. El camino hacia Dios es empinado, como vemos en los escalones originales. Hoy, una nueva entrada ofrece al público un acceso más fácil. El Kalan de 22,8 metros es la estructura más alta, ornamentada con torres en las esquinas, nichos falsos, figuras en adoración y otras imágenes. Un tímpano presenta a un Uma Maheshwar con 4 manos, bailando. En el Santa Santorum hacen oraciones a un Shivling y a la diosa Bhagavati. La cabeza original de la deidad se rompió y ha sido sustituida por la cabeza de una deidad local. Dentro, mirando hacia arriba, se puede ver el método de construir las secciones internas de los tejados y las torres. El trabajo de restauración es muy evidente en esta importante torre Cham, y la diferencia entre el enladrillado nuevo y viejo es clara. El complejo de Po Klaung Gerai, construido en el siglo XIII durante el reino de Jaya Shimhavarman III, tiene un Kalan, Cochagra y una torre de entrada. Un Shiva con 6 manos bailando nos saluda en un tímpano sobre el arco. Eremitas y figuras en adoración ornamentan los tejados de la estructura. En Po Klaung Gerai, los motivos decorativos de llamas destacan rigurosamente. Dentro del santuario hay una Mukhalinga con la cara del rey o el dios. Al lado hay un Nandin. Los devotos hacen ofrecimientos a ambos, especialmente durante fiestas importantes. Porromé, construido en honor del rey Porromé, es el último monumento significativo construido en Champa. Fue construido en el siglo XVI o XVII, cuando Champa fue reducido a solo la región de Panduranga. Como en Po Klaung Gerai, vemos en el templo nichos falsos y torres en las esquinas. En el santuario hay una imagen incomparable de Porromé, con 8 manos sobre una linga, una encarnación de Shiva, y como siempre, hay un Nandin al lado. Mientras que los templos de Champa fueron descubiertos por europeos en el año 1898 y fueron estudiados y clasificados por Parmentier en 1904, el descubrimiento de Angkor por Europa
fue mucho más espectacular. Cuando se publicaron los diarios de Henri Moot, hubo una oleada de entusiasmo en los círculos artísticos, y cuando la Comisión para la Exploración de Mekong llegó a Angkor en 1866, el artista Louis Delaporte mostró al mundo varios dibujos de su maravilla y admiración. En Camboya, los bosques, mantenidos a raya por los reyes de Angkor, habían recobrado lo que una vez les perteneció, y muchos de los templos habían desaparecido en los frondosos bosques. Cuando un complejo fue despejado mediante el trabajo laborioso de la limpieza de los sitios del bosque, lo que emergió eran más ruinas que monumentos. Se deshicieron y se resamblaron los templos por un proceso que se llama anastilosis, el método de registrar, desmontar y reconstruir monumentos enteros. Pero sigamos con nuestro viaje desde Rolus. Prasat Kravan es un ejemplo de reconstrucción. Se obraron nuevos cimientos, paredes interiores, alcantarillas y una mayor parte del enladrillado externo fue sustituido por reproducciones cuidadosamente realizadas. El templo de 5 torres es modesto, pero contiene algunas esculturas notables de ladrillo en las paredes interiores. En la torre central, al este, un Vishnu con 4 manos da 4 pasos para cruzar el universo y asegurarse a los dioses de la posesión del mundo. A la derecha, Vishnu a hombros de Garuda. Y en la pared orientada hacia la puerta, un Vishnu con 8 manos está enmarcado por 6 registros de gente meditando. En la torre del norte, Lakshmi, la consorte de Vishnu, es flanqueada por devotos. En Mebon del Este, observamos varios de los conceptos básicos gemeres en arquitectura y construcción de monumentos. La construcción es un templo montaña que simboliza el monte Meru, con 5 torres en un tresbolillo, sobre una torre de 3 niveles decrecientes. Todos los materiales perdurables conocidos por los gemeres han sido usados: piedra arenisca, estuco, ladrillo y laterita. Leones vigilan los lados, y elefantes monolíticos aparecen majestuosamente en las esquinas. El encantador templo de Banteay Shrey, o la ciudadela de las mujeres, fue construido por un brahmin de linaje real que fue el maestro espiritual de Yayavarman V. El área central está flanqueada por 2 bibliotecas. Justo enfrente hay 3 santuarios. El santuario principal en el centro y el del sur son dedicados a Shiva. El del norte a Vishnu. El templo fue descubierto en 1914 y fue completamente restaurado por el proceso de anastilosis. Una característica especial de la exquisita decoración fue el uso de una dura piedra arenisca, que según se ha dicho, recuerda la talla del sándalo de reminiscencias indias. Considerado una joya del arte gemer, se cree que por su arquitectura y decoración se parece a modelos indios más que cualquier otro templo en Angkor. Los guardianes principales de Banteay Shrey, en forma de animales y figuras mitológicas, son quizás los de mayor carácter de Angkor. Se puede ver 4 de ellos en el Museo Nacional de Camboya. Un dibujo de Louis Delaporte nos muestra la reconstruida elevación de Ipemianakas, que significa el palacio aéreo. Situado dentro del palacio real, estaba el templo donde solía rezar el rey. Debía haber estado originalmente coronado con un pináculo dorado, según un explorador chino que lo describió como la Torre de los Dioses. Al norte del templo están los restos de los baños reales. Unos detalles son todo lo que queda de la gran balaustrada naga que una vez rodeaba los baños. Observe la cercana relación que tenía Angkor con el sánscrito. Angkor viene del sánscrito Nagara, la ciudad. Angkor Thom es la gran ciudad.
Ba significa padre, presente en Bakong, Bapun, Bayón. Me es madre, como en Mekong. Bon viene del sánscrito puña, bendición. Así, Mebon es la madre de las bendiciones. Ta significa antepasado. Prom es Brahm. Ta Prom, entonces, quiere decir Brahm, nuestro antepasado. En Ta Prom es posible redescubrir la maravilla y la admiración de los primeros naturalistas y exploradores cuando vieron por primera vez los templos de Angkor a mediados del siglo XIX, en el firme control de la naturaleza y una de sus mayores fuerzas, el bosque. Ta Prom es uno de los sitios más grandes de Angkor. Una inscripción en sánscrito nos dice que poseía 3.140 pueblos. Se necesitaban 79.365 personas para mantener el templo, incluyendo 18 sumos sacerdotes, 2.740 oficiales, 2.202 ayudantes y 615 bailarinas. Aunque hubiera alguna exageración a la hora de glorificar al rey, Ta Prom debió haber sido un gran templo. Las entradas y salidas del templo están dominadas por gópuras, torres con 4 fachadas, una por cada punto cardinal. Las apsaras, ninfas celestiales, casi ángeles de guardia de los templos de Angkor, nos invitan a atravesar las ruinas. Y los árboles están por todas partes, recordando y humillándonos ante el tiempo y ante Dios, que si estuvieran vivos, los arquitectos se sorprenderían. Nyakpin, la serpiente enroscada, está en Baray del Norte, que era una enorme extensión de agua. En aquellos días se podía ir allí solo en barco. El estanque central es una réplica del lago Anavatapta, en el Himalaya, que se dice que está situado en la cima del universo. Una pequeña isla circular con 7 niveles de laterita nos lleva a un santuario dedicado a Avalokiteshvara. Los cuerpos de 2 nagas rodean la base de la isla. Ta Som es el arte y la naturaleza entrelazadas. El templo no ha sido restaurado. En gópuras cruciformes al este y al oeste hay talladas 4 caras. Una de ellas tiene una sonrisa hermosa, hermosa incluso para los altos estándares de Angkor. Pri Khan, según una inscripción, fue construido en un campo de batalla donde Yayavarman VII venció finalmente a los Chams. El nombre del templo indica que era la ciudad de la espada sagrada. Aquí también han avanzado los árboles, reclamando su tierra. En este complejo budista de 56 hectáreas, construido como monasterio y centro de aprendizaje, la naturaleza sincrética de las prácticas religiosas de los gemeres se revela. El complejo central es budista. El sector norte está dedicado a Shiva y el occidental a Vishnu. El del sur es un lugar para venerar a los antepasados. Recientemente despejado del bosque, es un dharamsala que también podría ser un lugar que guardaba la llama sagrada. La sala de las bailarinas es una construcción grande y aérea. Su nombre deriva de las apsaras bailando en los dinteles. Un pabellón extraño de 2 plantas, reminiscente de arquitectura occidental. Según una leyenda, guardaba la Priya Khan, o espada sagrada que precedía al rey en desfiles por la ciudad. Dentro del santuario central hay una stupa del siglo XVI que sustituyó a una estatua de Lokeshvara, el Bodhisattva. Un monumento votivo vishnuita encontrado en Priya Khan sirve como catálogo de la iconografía de la deidad. Tiene un total de 1020 figuras en miniatura. Y ese Buda protegido por Naga se encontró también en Priya Khan. Angkor Thom, o el Gran Angkor,
la última capital, tenía una población de casi 1 millón de habitantes. Los extranjeros se referían a ella como una ciudad opulenta. Dentro de la ciudad estaba el domicilio del rey, su familia, oficiales y sacerdotes, pero hace tiempo que han desaparecido esas estructuras de madera. La famosa Puerta del Sur y la carretera elevada presenta la obsesión Jemer con la imaginería de nagas, dioses y demonios. 54 figuras a cada lado, los dioses a la izquierda y los demonios a la derecha. 5 gópuras marcan las 5 entradas de la ciudad. Hay que pasar debajo de las magníficas torres, de 23 metros de altura, coronadas con 4 cabezas, cada una hacia uno de los puntos cardinales. El ingenio artístico de los Jemeres y su habilidad para materializar lo asombroso es evidente en la terraza del rey leproso. ¿Quién era exactamente el rey leproso? ¿Era este un crematorio para los reyes? Estos son algunos de los muchos misterios de Angkor, pero hoy él se sienta en la terraza, mirando a lo que fue, una vez, una gran ciudad. La terraza tiene impresionantes bajorrelieves, tanto en el exterior como en el interior. Ambos están ordenados por temas. La pared original, de solo 1 metro de anchura, se derrumbó y una segunda pared de 2 metros de anchura fue construida enfrente. Un falso pasillo permite la inspección de los relieves tallados en la primera pared. Cerca está la terraza de los elefantes. La escalera del sur de la terraza con elefantes de 3 cabezas recogiendo flores de loto. La atracción principal es la fachada decorada con elefantes de tamaño casi natural con sus pasajeros y príncipes, luchando o cazando. Los elefantes de tamaño casi natural son magníficos y el efecto entero tiene un esplendor indescriptible. Al escribir sobre Bayón, dijo un emisario chino: en el centro del reino hay una torre dorada flanqueada por más de 20 torres menores y cientos de cámaras de piedra. Esos son los monumentos que han hecho a los comerciantes hablar tanto de la Camboya grande y noble. Bayón sigue siendo uno de los templos más enigmáticos del grupo Angkor. En el exacto centro geográfico de Angkor Thom, fue construido sobre un monumento anterior. No fue construido de una sola vez y pasó por una serie de cambios. Más de 200 caras grandes han sido talladas en 54 torres. Aquí en todo su esplendor está la famosa sonrisa enigmática de Angkor. ¿A quién representan esas caras? Los intelectuales tienen opiniones distintas. ¿El Bodhisattva Avalokiteshvara o el rey Yayavarman VII, simbolizando su omnipotencia? Omnipotentes y omnipresentes, miremos donde miremos, al frente, detrás, a los lados, o levantemos los ojos y una cara nos saluda. En armonía con el tiempo a través de los siglos, cambiando con la luz y las sombras. Esa estatua del Buda ocupaba el santuario principal del templo y fue descubierta en el año 1933 durante unas excavaciones a una profundidad de 45 pies. Los bajorrelieves de Bayón también son extraordinarios. Escenas de la vida cotidiana en el reino, una pelea de perros, escenas del mercado, una mujer vendiendo pescado, una pelea de gallos, una mujer retorciéndose de dolor, probablemente durante el parto, el rey presidiendo una fiesta, esgrimistas, acróbatas, malabaristas, luchadores, la construcción de un templo vishnuita. Los chams reconocidos por sus sombreros, y los jemeres y sombreros. El sacrificio del toro, los soldados jemeres de infantería y los elefantes. Aunque los relieves son fascinantes, detengámonos al pasar por esas historias en relieve.
y levantemos los ojos a las caras que nos están mirando, que nos están vigilando. La escultura es el arte de generar figuras exentas y también en relieves. Pero para ver las mejores esculturas exentes de Angkor hay que visitar los museos. El Museo Nacional de Camboya es una obra de arte en sí mismo. Aquí y en otros museos del mundo hay un tesoro esperando. Esculturas creadas con una incandescencia que pocos pueden igualar. Y finalmente, el mayor logro de Angkor, puesto con orgullo en la bandera nacional. Angkor Wat, magnífico en composición, bien equilibrado, exquisitamente proporcionado, embellecido con grandes ideas, uno de los más preciosos monumentos del mundo. Llevó 30 años construirlo, y más de 850 años atrás, todavía no había sido descubierto completamente. Como hemos dicho antes, Angkor representa uno de los 5 cielos del hinduismo, Vaikuntha Lok, la morada de Vishnu en el monte Meru. Surya Varman, el gran rey camboyano y sus arquitectos trataban de reproducir el cielo en la forma del monte Meru. Los artistas gemeres diseñaron una montaña rectangular en 3 terrazas, coronada por 5 torres que parecen cimas, destinadas a representar simbólicamente las 5 cimas del monte Meru, conocidas como Vaikuntha Lok, la morada de los dioses, especialmente de Vishnu. 3 plataformas, cada una progresivamente más pequeña y alta que la de abajo, llevan la altura de la cumbre de la torre central a 65 metros. Hileras de lotos rematan en punta cerca de la cima de las torres, y el perfil entero imita un capullo de loto. Dedicado a Vishnu, el templo está orientado hacia el oeste, conforme al simbolismo entre el sol y la muerte, y los bajorrelieves están alineados para ser vistos de izquierda a derecha, una práctica utilizada en ceremonias religiosas hindúes para tumbas. ¿Fue construido Angkor Wat como un templo o como una tumba? El debate continúa, pero se acepta generalmente que la arquitectura y decoración indican que era un templo donde se solían hacer oraciones a Dios y que era un mausoleo para el rey tras su muerte. Una carretera elevada de 250 metros, hecha de bloques de piedra arenisca, lleva al templo. Hay 2 bibliotecas, a la izquierda y a la derecha del patio. La imagen familiar de gente restaurando nos saluda de nuevo. En la entrada hay un Vishnu inmenso con la cabeza recreada. Los camboyanos modernos veneran a esta deidad. Hay varios rasgos artísticos que son característicos de Angkor Wat, poderosos y a la vez sublimes. Las apsaras están por todas partes, más de 1500 bailarinas celestiales. Nos invitan a las galerías, nos miran desde los rincones y nichos, con gracia espiritual rondan por todas partes. Un poeta camboyano escribió en el siglo XVII sobre las apsaras. Esas lindas figuras que te llenan de tanta emoción que el ojo nunca se cansa, el alma se renueva y el corazón jamás se satisface. No fueron creadas por las manos de los hombres, las crearon las diosas mujeres, vivas, hermosas, fascinantes. Y a menudo, junto a las apsaras están las balaustradas delicadamente trabajadas en las ventanas. Una innovación camboyana que toma su inspiración de semejantes construcciones de madera. Otros rasgos característicos son el uso de frontispicios en un dintel colocado sobre un pórtico o puerta, muchas veces exponiendo divinidades en una escena narrativa. Pilastras ricas y con decoraciones intrincadas. Leones vigilan las escaleras y las entradas. Y los nagas en balaustradas
marcan las escaleras con la serpiente extendiendo elegantemente su cabeza múltiple tomando la forma de un abanico. La terita, usada para construir cimientos, la estructura interna de gruesas paredes, puentes y carreteras, es claramente visible en sí misma, en los largos muros de separación. Moviéndonos en sentido contrario a las agujas del reloj, con la escultura a nuestra izquierda, entramos en las galerías de los bajorrelieves. Lo primero que uno ve es la bóveda voladiza utilizada por los jemeres para formar un techo entre las paredes y las columnas, otra influencia india. Esas bóvedas son construidas voladizando bloques rectangulares, proyectando cada piedra en una tercera parte de su longitud desde todos los lados hasta que se puede tapar el espacio entre las paredes con una sola piedra de caballete. La batalla de Kurukshetra. El tema principal del gran poema épico indio el Mahabharata. Representando la última batalla entre los Kauravas y los Pandavas, Bhishma, uno de los comandantes de los Kauravas, muriéndose, traspasado por flechas. Escenas dramáticas de la guerra. Los Kauravas, que llevan sombreros distintos, se mueven de izquierda a derecha y se enfrentan a los Pandavas en una de las más celebradas batallas de toda la historia. Soldados de infantería, caballería, carros, elefantes, músicos, Dronacharya, Karan, Arjun. La muerte de Karan. Un chatri caído significa que se ha muerto un guerrero de alto rango. Los relieves son inexorables. A la vuelta de la esquina, hacia la galería sur, encontramos el desfile del ejército del rey Surya Varman II. Un espléndido desfile triunfal, de casi 100 metros. El rey, el constructor de Angkor Wat, con un sacerdote brahmin, recibiendo a la corte. Una procesión de mujeres en baldaquines. El ejército se reúne para la inspección. Los comandantes montados en elefantes. El rey Surya Varman II de pie sobre un elefante, visible aquí más que en cualquier otro campo de batalla por los 15 chatris sobre su cabeza. Algunos guías juran que son 16 chatris, y el visitante los cuenta diligentemente, porque este es un lugar donde, a ver quién de buena gana deja de contar. Músicos y abanderados preceden el arca que lleva el fuego sagrado. Los siameses, aliados de Angkor, marchan con su propio comandante. Unos metros más allá, también al sur, uno enfrenta las tribulaciones, el sufrimiento y la alegría del juicio final de Yama. La versión de Angkor de los 32 infiernos y los 37 cielos. Yama, el juez supremo montado en su búfalo, juzga relegando a las personas al infierno o elevándolas al cielo. Siguiendo la tradición, en Angkor Wat el tema se presenta en niveles separados. Los condenados al infierno en niveles inferiores, severos y muy verídicos, mientras que el cielo en el nivel superior es distinto. Pasamos ahora al este, al relieve más famoso de Angkor Wat, la agitación del océano de leche. Del poema épico hindú Bhagavata Purana, el relieve congela para siempre la historia dramática de los dioses y demonios que se reunieron para revolver el océano de leche durante 1000 años, con el fin de producir el néctar o elixir que les haría inmortales e incorruptibles. Los artistas camboyanos han ejecutado lo que es una de las mejores escenas nunca esculpidas en piedra. 92 demonios a la izquierda. Ravana es el ancla para los demonios. Siguiendo la tradición camboyana,
Las cabezas de rábana no se extienden por los lados, sino verticalmente. 4, 4 y 2. Y a la derecha, 88 dioses, con Hanuman como su ancla, removiendo, 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 congelados en acción dinámica. Y en el centro, Vishnu en su forma humana, y también en su encarnación o avatar como la tortuga Kurma que apoya el pivote, el monte Mandara. Y a la altura de la cintura, la serpiente Vasuki sirviendo de cuerda. A cada lado esperan soldados y aurigas para llevar a los participantes una vez que acabe la agitación. El relieve está en 3 niveles. Debajo, las criaturas del océano, muchas de ellas cortadas en pedazos por el torbellino. Y abajo, Apsara surgiendo del torbellino y del néctar. Los pabellones de las esquinas en Angkor Wat también poseen relieves extraordinarios. Esta escena de la Harivamsa o la Vishnu Purana muestra a Krishna devolviendo el monte Maniparvata que le fue tomado a la fuerza por el demonio Naraka. Se muestra al ejército de Krishna y a sus ayudantes, en distintos niveles según la perspectiva convencional. Durante la agitación del océano de leche, los dioses y los demonios trabajaron juntos, pero en la Galería del Norte vemos la confrontación clásica entre los dos adversarios, la batalla entre los dioses y los demonios. Este relieve es aún más digno de mención por su presentación de los 21 dioses del panteón brahmánico, cada uno mostrando sus atributos clásicos y montados en sus animales tradicionales. Kubera, el dios de la riqueza, montando a una yaksha. Skanda, el dios de la guerra, montando un pavo real. Indra sobre el elefante blanco Airavat. Vishnu sobre un Garuda. Brahma, sobre el ganso sagrado Hamsa. Surya, el dios del sol, en un carro tirado por caballos. Y Varuna, el dios del agua, sobre un naga de 5 cabezas. Y por fin, volvemos a la Galería del Oeste, de donde comenzamos, a la Ramayana, la batalla de Lanka. Rimker, la versión camboyana de la Ramayana, es bien conocida y la representación por la Compañía Real del poema épico ha recibido aclamación crítica en todo el mundo. Aquí ensayan un episodio que presenta a los hijos de Rama, Luv y Kush. El Rimker es distinto a la Ramayana en varios episodios y acontecimientos. Hanuman, en la historia Khmer, es un rey mono blanco, y en este episodio ha sido capturado por los niños y mandado a su amo Rama. Eso prepara el camino para una reunión entre el padre y sus hijos. Phnom Penh, la capital de Camboya, tiene monumentos y arquitectura que reflejan las tradiciones, las creencias y las luchas de los Khmeres. El Monumento de la Independencia, el Monumento de la Victoria, la Reunión de los 3 Ríos y el más impresionante de todos, el Palacio Real. En el Palacio Real, otra vez vemos la Ramayana camboyana en un mural. Salones de sesiones. Sita en reclusión. Con sus 2 hijos. La discusión entre ellos y Hanuman. Y finalmente, la reunión con su padre. Hay representadas muchas escenas de guerra, pero las mejores de estas son los bajorrelieves en Angkor Wat. La brutalidad de la guerra yuxtapuesta a la rendición elegante del ejército ágil y valiente de monos. Estamos ahora donde empezamos, en el ala oeste del templo.
Ahora subimos a las 5 cimas de Meru. Para los visitantes a quienes les gustaría tener una vista aérea, es posible un paseo en globo. No se permite a los aviones sobrevolar el templo, pero una vista aérea desde una distancia regulada revela más del plan arquitectural y la distribución. Cuando uno pasa del primer nivel al segundo y finalmente al tercero, se manifiesta gradualmente el gran concepto de Angkor Wat. Es un monumento que ha utilizado de manera excelente el arte de la divulgación controlada. Galerías cruciformes cubiertas enlazan el primer y el segundo nivel. La Galería de Mil Budas data de mediados del período, cuando el prestigio de Angkor Wat se extendió por la Asia budista. Solo quedan algunas de aquellas 1000 imágenes, pero se pueden ver más en los museos, como estos dos Budas adornados, uno de madera y el otro de bronce de Angkor Wat. Y estos dos al estilo Angkor Wat, Budas ornamentados protegidos por Naga. Se pueden encontrar aquí la mayoría de las 41 inscripciones de Angkor que datan de mediados del período. Las escaleras que llevan a la segunda planta son conectadas por segmentos de bóveda puestos justamente sobre cada descansillo, sus frontispicios terrazados contra el cielo. Las escaleras son empinadas, pero nos recuerdan que han sido construidas así deliberadamente, porque el camino hacia el cielo es lento. Hoy podemos pasar sin restricciones a la sagrada tercera planta, pero durante el reino de Suryavarman II solo se permitían entrar al rey y al sumo sacerdote. Se repiten aquí todos los elementos de la repetición que forman el plan arquitectónico del templo y los rasgos artísticos. Algunas de las apsaras más hermosas nos saludan. Balaustradas de piedra delicadamente trabajadas. Pilastras decorativas detalladas. Frontispicios. Los tejados de la galería se unen en el rincón en una armonía extraordinaria. El santuario central guardó una vez una estatua de Vishnu. Hoy es posible hacer una ofrenda a una imagen moderna del Buda. Al salir de esta masa espectacular de piedra, néctar en piedra, que hace de Angkor Wat el mayor monumento religioso nunca construido, nos damos cuenta de que hemos experimentado la gloria de los Gemeres, de su rey Suryavarman II y la gloria de Vishnu, la deidad a quien dedicaron el templo. Citemos lo que dijo el gran poeta y ganador del premio Nobel Rabindranath Tagore al salir de Angkor Wat. Para conocer verdaderamente mi país, hay que viajar a aquella época en que se dio cuenta de su alma, y trascendieron así sus fronteras físicas. Hay también cierta verdad en aquella frase muy repetida que dice que para conocer la India, primero hay que llegar a Angkor.